Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar comienzo, por lo que les pido, por favor, buscar su lugar para empezar con el culto Doctrina para la Vida y culto de oración. También ahí a los hermanos que están conectados, les damos la bienvenida, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Y vamos a este jueves a estudiar, va a seguir estudiando la epístola a los romanos que nos imparte nuestro hermano Onan. Así que sean todos muy bienvenidos y vamos a también antes de orar, pues si tienen algunas boletas de petición, de oración, si no la hemos llenado, pues hay que pedirla, ¿verdad? Ahí para que podamos orar por sus peticiones. Así que vamos a dar comienzo. Les pido por favor ponerse en pie para orar. Y a los hermanos que están ahí conectados en Zoom y en Facebook Live, que también nos puedan acompañar. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor. Gracias Padre por tenernos este jueves más aquí reunidos, Señor. Un corazón contento, alegre, Padre, para honrarte, adorarte, cantarte, Señor. Sobre todo, Señor, poner en oración todos los planes que tiene nuestra iglesia y todas estas peticiones que están aquí, Señor. También, Señor, te damos honra y gloria que nos permite este momento de aprender más de tu palabra, estudiar esta epístola a los romanos, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria a ti. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, a cada hermano que está ahí conectado, Señor. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Vamos a entonar, ¿verdad? Himnos para alabar a nuestro Señor y glorificar su santo nombre. Y pedimos al hermano Emidio que pase. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar el himno número 138, perdón, 338, a su nombre, gloria. En otros himnarios tiene otro título esto. Junto a la cruz murió el Salvador. Por mis pecados clamaba en fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ju- Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre mi corazón. Llena en mi alma de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a tu pecador. Ahí te espera Jesús Salvador. Ay, de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria.
A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a las noticias del fin que trae nuestra hermana Nancy Sánchez. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy, en las noticias del fin, tenemos: China crea un nuevo tipo de madera que proporciona energía solar incluso en la oscuridad. Este nuevo material capta, almacena y convierte energía solar en electricidad en una única estructura. Sus ventajas sobre los paneles solares son evidentes. Un equipo de investigadores chinos ha desarrollado una madera capaz de generar energía solar incluso en ausencia de luz. Según un estudio publicado en Advanced Energy Materials, este innovador material integra captación, almacenamiento y conversión energética en una única estructura. La propuesta supone un cambio relevante en el ámbito de la energía solar, tradicionalmente limitada por su dependencia directa de la radiación solar. A diferencia de los sistemas convencionales que combinan múltiples capas y generan pérdidas energéticas, esta nueva solución convierte la madera modificada en un sistema autosuficiente. El avance se basa en rediseñar la estructura interna de la madera de balsa a escala nanométrica. Este material, conocido por su ligereza, presenta canales microscópicos alineados que facilitan tanto la conducción del calor como la integración de componentes funcionales en su interior. Para lograr este comportamiento, los científicos eliminaron primero la lignina, el componente que aporta rigidez y color a la madera. Este proceso aumentó su porosidad hasta superar el 93%, transformándola en una red altamente reactiva capaz de albergar nuevos materiales. Posteriormente, las paredes internas de estos canales fueron recubiertas con fosforeno negro, en un material con alta capacidad de absorción de luz en diferentes longitudes de onda. Esta elección permitió maximizar la conversión de radiación solar en calor, aunque presentaba un problema clave: su degradación al contacto con el aire. El sistema se completa con la incorporación de nanopartículas de plata que intensifican la absorción de luz y con una modificación superficial que confiere propiedades hidrofóbicas extremas. El resultado es un material con un ángulo de contacto de 153 grados, lo que impide que el agua se adhiera a su superficie. En el interior de la estructura se introduce ácido esteárico, un compuesto capaz de almacenar energía térmica al fundirse y liberarla al solidificarse. Este mecanismo permite mantener una diferencia de temperatura suficiente para alimentar un generador termoeléctrico incluso cuando la fuente de luz desaparece. Hermanos, esta fue la noticia del fin. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Vamos a leer, ¿verdad? Y sobre todo poner mucha atención en el material de edificación de hoy jueves. Título: Oidores y hacedores de la palabra. Muchas veces se considera que la epístola de Santiago es una guía para el cristianismo práctico, como se muestra en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago ilustra la diferencia entre un oidor y un hacedor de la palabra en los siguientes versículos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago 1, del 23 al 24.
El versículo siguiente completa la reflexión de Santiago. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, esta será bienaventurado en lo que hace. Versículo 25. La analogía de Santiago lleva a una conclusión sencilla. No basta con oír la palabra de Dios, también debemos ser hacedores de la palabra. El oidor de la palabra se limita a escuchar la palabra de Dios y se detiene ahí. En la iglesia del siglo I era costumbre que alguien leyera las escrituras en voz alta mientras la asamblea escuchaba. Una práctica que continúa hoy en día mediante la lectura pública de la Biblia en nuestro contexto moderno. El oyente de la palabra se aplica a quienes asisten a la iglesia, escuchan los sermones y se relacionan con su Biblia. Lo que distingue al oidor de la palabra del hacedor es una acción. Un hacedor no solo comprende la palabra, sino que la obedece, y el hacedor vive el mensaje recibido. En un sentido amplio, la palabra de Dios abarca la totalidad de la verdad revelada por Dios. Tenemos la responsabilidad de practicar lo que se predica. Santiago es insistente en su imperativo: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. En Santiago 1:22, el que solo escucha olvidará lo que ha oído. En Santiago 1:25. El hacedor reforzará la verdad en su mente mediante la acción. El hacedor se centra en comprender y meditar las escrituras y luego aplica las verdades a su vida. Es un sentido más específico. La palabra de Dios se refiere al evangelio que Santiago llama la ley perfecta, la ley de libertad. Santiago 1:25. El mensaje de Jesucristo es la norma de autoridad para toda la humanidad y da libertad mediante el nuevo nacimiento. Los oyentes del evangelio son aquellos que han escuchado lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Sin embargo, el mensaje del evangelio tiene su pleno impacto cuando nos arrepentimos y creemos, lo que nos lleva a una vida transformada. Es decir, no somos solo oidores del mensaje evangélico. También debemos ser hacedores, permitiendo que el Espíritu nos guíe en nuestra nueva vida y viviendo lo que hemos oído. Muchos de nosotros tenemos la suerte de acceder fácilmente a la palabra de Dios. Tenemos Biblias impresas y digitales y escuchamos a predicadores sinceros que nos ayudan a comprender mejor la Escritura. Sin embargo, estos privilegios son en vano si solo seguimos siendo oidores de la palabra y no hacedores. Como señala Santiago, es absurdo mirarse en un espejo y luego olvidar nuestro reflejo. Del mismo modo, carece de sentido oír la palabra de Dios y no actuar. Este énfasis es ser hacedores y no solo oidores se encuentra también en otras partes de las Escrituras. En Mateo 7, 24, 27, Jesús compara al hacedor de sus enseñanzas con un hombre que sabía que edificó su casa sobre la roca, pero el mero oidor es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Juan también nos insta a que no amemos la palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. Incluso Pablo, que a menudo era famoso por su mensaje de gracia a través de la fe, incluyó imperativos en esta epístola como en Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Santiago concluye su mandato de ser hacedores de la palabra, no solo oidores, con la promesa de bendición. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Como dijo el salmista, en guardar los mandamientos de Dios hay gran recompensa. Salmo 19:11. Hermanos, este es el material de edificación de hoy jueves. Ahora vamos a enterarnos, ¿verdad?, de todas las actividades que tiene nuestra iglesia y para que podamos agendar. Comenzando
El espacio de información invitamos a pasar por la librería. Ahí encontrará muchos recursos literarios para estimular los crecimiento espiritual. Aproveche para agregar a su colección estas obras y también para regalarle estos libros a sus seres queridos, porque sin duda servirán para su edificación. También, hermanos, le alentamos a solicitar boleta de petición y oración personal. Anote en dicha boleta los anhelos, necesidades que desea expresar a Dios en oración. Deposítala en un ofrendero para que todos los jueves la llevemos al culto de doctrina para la vida y oración y que podamos presentar juntos al Señor estas peticiones por medio de una oración grupal a todos los asistentes al culto. Invitamos a toda la congregación a ser parte de la gran celebración de nuestro 16º aniversario de fundación, comenzando el 2 de mayo con las siguientes actividades, hermanos. El segundo desayuno de caballeros del 2026 de 7 a 9 a.m. El predicador invitado será el pastor Francisco Custodio, que nos visitará desde la Iglesia Bautista Columna de la Verdad de Santo Domingo, República Dominicana. Un líder como Jesús es el tema, el texto clave Mateo 20, 25 al 28. Esto es el sábado 2, hermanos, 2 de mayo en la mañana, los caballeros. Seguidamente, ese mismo sábado 2 a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media p.m. se celebrará el segundo evento de Damas 2026. La enseñanza será impartida por la hermana Lucía de Custodio, quien también nos visita en la Iglesia Bautista Columna de la Verdad. Tema, la experiencia de un liderazgo como el de Jesús. Texto clave, Mateo 20, el 26 al 28. Seguidamente ahí las hermanas no se van, hermanos, seguimos. Y para cerrar ese día, sábado, de 5 p.m. a 6 y media p.m., realizamos nuestro segundo evento a la familia 2026. Nuevamente con la intervención del pastor Francisco Custodio como predicador, con el tema Fuera de Molde. Y de la familia ante la prohibición digital. Texto clave, Romanos 12:2. Posteriormente, continuamos la gran celebración de aniversario con nuestro primer ciclo de conferencias, hermano. El siguiente día, el domingo 3 de mayo. El domingo 3 al domingo 17 de mayo con el tema La superioridad de Cristo como firme ancla de nuestra fe. La segunda parte. Un estudio exegético de los capítulos 7 al 13 de la epístola a los Hebreos, impartido también por el pastor Francisco Custodio. Los horarios de las conferencias son las siguientes, hermanos. Hay que tomemos nota. Domingo 3 de 10, domingo 10 y 17, primera conferencia de 10 a.m. a 11:20 a.m. Entramos temprano a las 10. Segunda conferencia de 11:30 a 12:50 p.m. De martes 5 al viernes 8 y del martes 12 al viernes 15, primera conferencia de 6 p.m. a 6:50 p.m. Segunda conferencia de 7 p.m. a 7:50 p.m. Los sábados 9 y 16, la primera conferencia 3 p.m. a 3:50 p.m. La segunda conferencia de 4 p.m. a 4:50 p.m. Todos nuestros eventos, hermanos, son gratuitos. Además, representan una oportunidad para que traigamos invitados y que ellos sean alcanzados por la palabra de Dios. También le invitamos a asistir al dispensario médico gratuito el sábado 25 de abril. Medicina general, habrá procedimiento lavado de oídos, corte de cabello. Le esperamos, hermano. Con esto finalizamos el espacio de la información semanal. Que Dios les bendiga, hermano. Ahí que estamos informados de todas las actividades. Y ahora pues vamos al estudio, ¿verdad? Que nos trae nuestro hermano Nan, el estudio de la epístola a los romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Seguimos avanzando en el estudio de esta epístola, realmente deleitándonos en lo que la palabra de Dios dice. Fíjense que uno puede ver en esta epístola a los romanos, así como cuando estudiamos otros libros, ¿verdad? Cómo la misma Biblia nos muestra temas específicos en diferentes puntos. Eso estamos viendo ahorita en la epístola a los romanos.
El Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros que inspiró a estos hombres para que hablaran de tema, del mismo tema, un tema similar, para que quedara reforzado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso está aconteciendo con esta epístola a los romanos. Hoy vamos a continuar con la universalidad del pecado, el capítulo 3. Estamos utilizando como referencia este libro, que es un estudio, es un comentario sobre la epístola a los romanos escrito por el pastor Evis Luis Carballosa. Si todavía usted no lo tiene o quiere adquirirlo, pues en la librería los puede encontrar. Vale la pena tenerlo, porque así ustedes van comparando los bosquejos con el libro. En este libro vamos por el capítulo 3, pero en la epístola a los romanos vamos por el capítulo 2. Y hoy vamos a hablar sobre el versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Pero vamos a hacer un recuento de lo que hemos, de lo que, en dónde estamos ahorita en cuanto al estudio del pastor Carballosa. Estamos en el punto número 2, que dice que Dios es justo al manifestar su juicio contra los gentiles, porque estos se han rebelado contra él. Y vamos todavía en el inciso 4, donde dice que Dios es justo al manifestar su juicio, porque no hace acepción de personas. Recuerdan que hablamos sobre eso en, en las intervenciones anteriores. Pero vamos a parar acá porque en primer lugar quiero saludar a la hermana Juanita, la hermana Marlene, la hermana Alma, que están vía Zoom siempre, son fieles también a este culto de doctrina para la vida y oración. Y quiero que oremos, hermanos, oremos. Pidámosle al Señor que nos guíe. Padre, gracias por nuevamente tener esta oportunidad. Señor, cada vez que nos exponemos a tu palabra, podemos ver cómo tú has pensado en nosotros, cómo tú te manifiestas de forma que nosotros podamos comprenderte realmente. Tu misericordia es grande, Señor, y lo podemos admitir al ver cómo tú te refieres a ciertos temas que redundan siempre en nuestro beneficio. Y por eso venimos a ti, Señor, a pedirte orientación. Guíanos, Señor, para que en este momento podamos hablar sobre tu palabra y atesorar lo que tu palabra tiene preparado para nosotros. Y refiriéndonos, Señor, a este tema que vamos a tocar hoy, permítenos no solamente ser unos simples oidores o espectadores de tu palabra, sino que nos convirtamos en hacedores constantes de lo que tu palabra dice. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Tú entiendes nuestra condición de rebeldía en el corazón y por eso venimos a ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el contexto de que Dios no hace acepción de personas, recuerdan que estamos en ese punto, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, por eso el juicio contra los gentiles. Dios puede manifestar ese juicio pues, con toda la libertad porque Él no hace acepción de personas. En este contexto pudimos entender con los versículos previos al 13 que la ley de Dios transmitida al hombre por medio de varias fuentes, y vimos en la lección anterior que Dios utiliza nuestra misma conciencia para transmitirnos su ley, pero que también utilizó a Moisés para transmitir la ley al pueblo de Israel, y que eso certificaba los pensamientos de Dios y los deseos de Dios en cuanto al comportamiento del ser humano, ¿verdad? Pero esta ley, tanto la ley de nuestra conciencia como la ley de Moisés, a lo que nos lleva siempre es a darnos cuenta que somos culpables, es a darnos cuenta que somos pecadores y que el pecado nos convierte entonces en acreedores de la ira de Dios, que el pecado nos coloca en una posición en el juicio como de acusados
y que Dios tiene el derecho por causa de ese pecado a condenarnos. Eso hemos visto, pero también hemos podido ver dentro de esa información que se escucha bastante preocupante y hasta oscura, ¿verdad? En cuanto al panorama del ser humano, también hemos visto que en medio de esa oscuridad hay una luz, luz que brilla y que resplandece más que cualquier oscuridad, y esa luz se llama la gracia que el Señor ha manifestado a la humanidad por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pudimos ver eso, que aunque nuestro pecado nos hace acreedores a un juicio y una condena, la gracia de Dios nos hace acreedores al perdón de Dios, a la redención del pecado, por medio de el pago que ejecutó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. O sea, la condena que nosotros debimos haber pagado, la ira de Dios que nosotros debimos haber sufrido, ahora ya no la sufriremos porque el Señor Jesucristo la sufrió y pagó con eso la condena que nosotros nos merecíamos. Hemos avanzado en todo eso. El Señor Jesucristo se materializó y vino al mundo para poder demostrarle al mundo que la promesa de Dios de la antigüedad se estaba cumpliendo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a continuar con el versículo 13. Ubiquémonos entonces en Romanos 2:13. Andan sus Biblias, ¿verdad? Las andan. Sí. ¿Me acompañan a leer? Leamos pues. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es un versículo corto, ¿verdad? ¿Verdad que el material de edificación nos da algo de contexto para esto? Sí. Entonces comencemos a ver qué quiere decir esto, qué quiere decir el Señor, porque nunca perdamos de vista esto, hermanos. Muchas veces nosotros nos referimos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y a Santiago y a cada uno de los escritores de las Sagradas Escrituras, pero en realidad quien debe de ocupar la preeminencia en cuanto a la autoría de la Biblia es nuestro Señor. Es nuestro Señor quien inspiró a todos estos hombres que Él utilizó, que Él escogió. Fueron escritores divinamente escogidos para que por medio del Espíritu Santo y la inspiración que Él produjo en ellos pudieran escribir esto. ¿Para qué? Para que redunde en el beneficio de la iglesia, en el beneficio de todos los que estamos expuestos a la palabra de Dios. Entonces allí es donde nosotros descansamos en una realidad, que a pesar de que son más de 40 escritores los de las Sagradas Escrituras, como es un solo autor, ese autor no perdió el hilo del mensaje y por eso la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia es un libro perfecto porque lo hizo un ser perfecto, que es Dios. Entonces dice el texto, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Esa frase en sí misma es bien explicativa, ¿verdad? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, no solo por escuchar la palabra de Dios, no solo por escuchar la ley de Dios, es que las personas son justas. Y cuando hablamos de justo, hablamos de una persona que no ha cometido delito, ¿verdad? Un justo es una persona que cuando se presenta ante el juez dice, no, usted es justo, no tiene condena porque es justo. Pero dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los judíos pensaban que porque ellos tenían en sus manos las leyes que Dios les dejó, les manifestó por medio de los profetas, específicamente por medio de Moisés, ellos creían que ellos eran justos delante de Dios porque Dios les había dado ese gran privilegio de poner en sus manos la ley, ¿verdad? Entonces ellos creían, solo por ser judíos nosotros ya estamos justificados.
Pero la ley no es eso lo que decía. Y la función de la ley tampoco era esa. Porque en realidad todo el que fue salvo en ese entonces y en la antigüedad fue salvo por haber creído en Dios y en las promesas de Dios, no por la ley o cumplir la ley, porque ninguno de esos judíos podía cumplir la ley. El único ser perfecto y santo que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Y aún así el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a derogar la ley, yo vine a cumplir la ley. El Señor cumplió la ley para que por medio del cumplimiento de él, nosotros nos cobijáramos, nos arropáramos en esa justicia de Jesús y por medio de su justicia, nosotros ahora ya no recibir la condena que íbamos a recibir frente al juez. Pablo refuta ese argumento de los judíos que decían, nosotros por tener la ley somos justos. Y Pablo está diciendo acá, ya dijimos, inspirado por el Espíritu Santo, que no es cierto, que no son los oidores de la ley los justos. El mismo Pablo en un tiempo era solamente oidor de la ley. Pablo respetaba la ley y era celosísimo de la ley, tan celoso que él estaba de acuerdo que apedrearan a Esteban, que él hasta estuvo ahí involucrado en el asunto. Y después de eso, quedó tan motivado que fue a pedir permiso para poder ir con otras personas a buscar cristianos a otros territorios para hacerles lo mismo que le hicieron a Esteban. Pero sabemos lo que aconteció en el camino a Damasco, ¿verdad? El Señor se le apareció, se le presentó y la vida de Pablo fue otra. Entonces Pablo sabe que en un tiempo él simplemente era un oidor de la ley. Él confiaba en la letra de la ley, pero en ningún momento había entendido lo que representaba esa ley para él. Cuando el Señor Jesucristo fue señalado por comer y convivir con pecadores, bueno, fue señalado en muchas ocasiones, pero en esta ocasión fue en el llamamiento de Mateo. El Señor les recordó lo siguiente a esos que lo estaban señalando ahí: por qué tu maestro come con pecadores? ¿Por qué come con publicanos? Esos que eran traidores a la patria. O sea, para el pueblo de Israel, un publicano que era un cobrador de impuestos era un traidor a la patria porque estaba al servicio del imperio que los tenía subyugados, que era el imperio romano, a pesar de ser judío, porque Mateo era judío. Entonces, cuando el Señor Jesucristo escuchó esas murmuraciones, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y todavía les dijo, ¿por qué? Porque ellos tenían la ley en sus manos, ¿verdad? Entonces miren lo que les dice. Id pues y aprended lo que significa, o sea, lo que ustedes tienen ahí en la ley, aprendan el significado de de lo que la ley dice. Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor estaba refiriéndose a Oseas 6:6, una escritura que los judíos, especialmente los de la ley, los fariseos que estudiaban la ley fervientemente, lo conocían perfectamente. Misericordia quiero y no sacrificio. Y el Señor Jesucristo les termina cerrando este discurso diciéndoles, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Los judíos ahí quedaron fuera de base, porque ellos creían que por cumplir la ley, por tener la ley en su poder, ellos estaban justificados ante Dios. El Señor Jesucristo habló de los pecadores y habló del arrepentimiento. La ley, hermanos, la ley nos refleja a nosotros nuestra real condición.
La ley nos permite, tal como un espejo nos permite vernos, ver nuestras virtudes y nuestros defectos. La ley cumple esa función también. Y la ley es la palabra de Dios. La palabra de Dios está, la ley está contenida en la palabra de Dios. Entonces, dicen unos, pero y no es que nosotros no somos salvos por la ley o por cumplir la ley, sino que por gracia. Y entonces, ¿qué tiene que ver la ley conmigo? Sí, tiene que ver con usted. Claro que tiene que ver con usted, porque la ley le establece su condición. Si usted, por medio de la ley, no identifica su pecado, entonces, ¿en qué está? Si no sabe que tiene pecado, entonces, ¿cómo va a arrepentirse? La ley es fundamental para que la persona llegue al conocimiento de su realidad y corra a los pies del Señor Jesucristo. Misericordia quiero. El Señor Jesucristo, hermanos, fue bueno, es Dios y ha sido el ejemplo para toda la humanidad en cuanto a cómo debe de llevarse la vida respecto a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento, también hizo referencia al Antiguo Testamento, a Deuteronomio. Y el Señor les dijo a los fariseos, bueno, vamos a leer aquí. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérpretes de la ley, le preguntaron para tentarles, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí está la respuesta. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora miren con lo que cierra. Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención en cuanto al tema de la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la palabra de Dios manifestada hasta ese entonces depende de cumplir esos dos mandamientos. Y esos dos mandamientos, si nosotros los analizamos y los contextualizamos con lo que estamos estudiando, tendrán relación con dejar de ser solamente oidores y volvernos hacedores de la palabra de Dios. Claro que sí, es una relación directa. El Señor dijo, misericordia quiero. El Señor enseñó siempre la prioridad del amor en la vida de los creyentes. Amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo en segundo lugar. Y les dice también, no sacrificio. ¿Por qué les dice no sacrificio? ¿A qué estaban acostumbrados los fariseos? A ejecutar todos los rituales, a decir, Señor, gracias porque no soy como aquel, porque yo doy limosnas, me sacrifico, de mi bolsa saco, yo doy diezmos, de mi bolsa, de mi producción saco eh, algunas especias y algunas cosas, elementos para la casa de Dios. Gracias, Señor, porque yo me sacrifico. No, no es eso lo que Dios quiere de nosotros y no es lo que vale para Dios. Todo lo que tiene que ver con obras y obras de justicia, porque tampoco podemos decir, entonces no tenemos que hacer buenas obras. Claro que sí, la Biblia nos da muchas lecciones respecto a eso, pero todo lo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que ya ocurrió un cambio en el corazón de nosotros, con que ya no solo somos oidores, sino que somos hacedores de la palabra de Dios. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, esas personas que creen
que se van a salvar por hacer buenas obras están bajo maldición. Esas personas que creen que se pueden salvar si cumplen los 10 mandamientos a pie juntillas, están bajo maldición. Van a recibir la ira de Dios en el momento del juicio, porque por sus propios medios ellos nunca pueden salvarse. Ninguno de nosotros se puede salvar por sus propios medios. Nosotros podemos encontrar salvación solamente en la obra que realizó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y tenemos que descansar en eso. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino porque por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, porque ser justificados por la fe de Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, dice Pablo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? ¿Justificarnos? No. ¿Darnos cuenta de quiénes somos? Sí. Gálatas 3:24 al 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, o sea, el que nos ha llevado al conocimiento. El tutor era un empleado de la casa, un empleado de confianza que llevaba a los niños al lugar de estudio, al lugar de conocimiento, para que adquirieran el conocimiento. La ley ha sido quien nos ha llevado al lugar donde adquirimos el conocimiento, pero miren qué conocimiento, para llevarnos a Cristo, a conocer a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley, no por nuestro ayo, sino que por la fe. Pero venida la fe, y cuando habla aquí venida la fe, no quiere decir que la fe en algún momento no existió. No nos equivoquemos aquí, porque siempre el elemento para la salvación fue la fe. No quiere decir, ay, pobrecitos aquellos que en sus tiempos no había fe. Claro que la fe siempre existió, desde Adán la fe existió y siempre la fe fue el elemento para lograr esa comunión con Dios. Pero hay un momento en que el hombre no tiene fe porque está muerto espiritualmente y un muerto espiritual no tiene fe. Pero venida la fe, cuando le llegó la fe, cuando fue vivificado, entonces ya no está ese hombre bajo la ley. Ya no es la ley la que lo va a condenar, porque ahora ha sido justificado por la gracia, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sigamos entonces con lo que dice la segunda parte de este versículo de Romanos 2:13. Si no, los hacedores de la ley serán justificados. Ahora vamos a ver una relación aquí entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dijo también Santiago. Vámonos a Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, esa es la ley perfecta, la de la libertad, miren cómo recalca aquí Santiago, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Claro que será bienaventurado en lo que hace, porque una vez que se dio cuenta de su realidad, porque vio esa perfecta ley, esa que da la libertad,
y por medio de reflejarse en esa perfecta ley se dio cuenta de sus problemas serios y ahora entonces ya no simplemente toma la ley como la tomaba antes, como una información valiosa, sino que ahora entiende su necesidad de que por medio de la purificación que le produce el arrepentimiento y el creer en el Señor Jesucristo, entonces ahora este hombre va a ser bienaventurado. ¿Y cuál es la bienaventuranza de él? Va a ser justificado. ¿Y qué es ser justificado? Va a recibir la justicia del Señor Jesucristo. Ese ser justo, ese ser sin pecado, le va a poner su justicia sobre sus hombros, lo va a cubrir como con una capa para que ahora el Padre lo vea como justo y que ahora ya la ira de Dios no recaiga sobre él. Entonces hay que observar ese contraste que existe entre el oidor y el hacedor. No basta solo con oír la palabra de Dios. El Evangelio demanda acción. Acción de ese mensaje que se escuchó. Les voy a hablar de un caso. Una vez estábamos allá en el local de la modelo y yo vi una persona en la iglesia. Una persona bastante racional, con, con alcances y conocimiento filosófico y, y muy analítico. Y yo lo llevé porque yo obviamente quería que él se acercara al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Entonces terminó el culto y yo le pregunté qué tal, cómo le pareció el culto. Y la respuesta de él fue esta: ese pastor nació para ser pastor. Ese fue el comentario de él. No me habló nada del mensaje. Solo dijo, ese pastor nació para ser pastor. O sea, elogió al pastor Julio. Obviamente, gloria a Dios. Gracias a Dios tenemos un super pastor. Somos bendecidos con el pastor Julio. Pero ¿quién tenía que brillar ahí, el pastor o la palabra de Dios? Es como que usted vaya a un concierto y cuando usted sale del concierto le pregunte la persona que lo invitó emocionada, ¿qué tal te pareció el concierto? ¿Qué tal te pareció la música de esta orquesta sinfónica que tocó? Ah, me pareció muy bonito cómo se miraba el brillo de las trompetas. ¿Qué tiene que ver el instrumento con el concierto, con la música que se ejecutó ahí? Es lo mismo. ¿Qué tiene que ver que tenemos un gran pastor y que nació para ser pastor porque fue un llamado de Dios, con el mensaje que el pastor transmitió ese día, que era la palabra de Dios? ¿Qué pasó con este hombre? Era un oidor olvidadizo, o sea, él se miró al espejo, como ese que se miró al espejo ahí que dice Santiago, y se miró y luego de repente consideró algo ahí, algún problemita, pero se fue y se le olvidó cómo estaba la condición de él. Porque sí, la palabra de Dios siempre causa un impacto y hay personas que aunque no lo quieran admitir, siempre les impacta, pero al ratito se les olvida y se les fue. La palabra de Dios es tal y funciona tanto como cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana a la que le pidió agua, le dijo todo sobre ella, ¿verdad? Y tu marido, y entonces ella, no tengo, tantos has tenido, y con el que estás ahora no es tu marido. Entonces ella dijo, permíteme, Señor, ir al pueblo a decirles a los del pueblo, ¿quién está aquí? Y fue al pueblo y les dijo, ahí hay un hombre que conoce todo sobre mí. Vengan, óiganlo. La ley funciona igualito. La palabra de Dios conoce sobre todo
conoce todo sobre usted y se lo señala. Cuando usted lee la palabra de Dios, le señala quién es usted. Así como el Señor Jesucristo le dijo a esa mujer, tantos maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Así la palabra de Dios nos dice, ¿cuál es nuestro pecado? Y por eso la palabra de Dios nos lleva al Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos permite ver un reflejo de nuestra realidad, quiénes somos. Y por eso al exponernos a la palabra de Dios no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que ser hacedores de lo que la palabra dice. ¿Y cuál es la principal instrucción de la palabra de Dios? Crea en el Señor Jesucristo. Descanse en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Si quiere ser salvo, si quiere recobrar paz con Dios, si quiere tener comunión con Dios, si quiere que el Señor le perdone todos esos pecados que usted ya vio en el espejo de la ley, crea en el Señor Jesucristo porque es la única opción para que usted sea salvo. No basta solo con decir la palabra de Dios, con oír, perdón, la palabra de Dios. El evangelio demanda una acción del que oye el mensaje. Entonces hay que tener claro esto. Hacer o cumplir la ley no es lo que salva al pecador. Hacer o cumplir la ley es la evidencia de que realmente hay fe en el corazón del creyente. ¿Entiende eso? Hacer la ley, cumplir la ley, no representa que usted es salvo, pero cuando usted cumple la ley, está dando evidencia de que ya ha sido salvo porque creyó en el Señor Jesucristo. Si la cumple porque ha creído en el Señor Jesucristo. No se guarda la ley para ser salvo. Se guarda la ley porque somos salvos. ¿Entiende la diferencia? Dios declara justo o imputa o transfiere su justicia solamente a aquel pecador que cree en el Señor Jesucristo, que deposita toda su confianza en los méritos del Señor Jesucristo, no en sus obras. La ley no salva a nadie porque nadie puede cumplirla perfectamente, pero la ley sí nos revela el pecado y eso nos conduce a comprender nuestra necesidad de la gracia del Señor Jesucristo. La salvación se obtiene únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras, ni por obediencia legal, ya que la ley solo sirve para condenar al hombre como pecador, mientras que la gracia es la que nos justifica gratuitamente. Iba saliendo un hombre de la iglesia y llega a su hogar y le dice a la esposa, ¿ya terminó el culto? Y el esposo le dice, no, el culto no ha terminado, porque ahora todo lo que escuché allá lo tengo que poner por obra. Esa debería de ser nuestra condición. Esa es la condición de un real cristiano, de una persona que realmente no solamente es oidor, sino que es hacedor de la palabra de Dios. Con esto finalizamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Permítenos, Señor, que esta palabra cause un impacto en nuestros corazones. Permite, Señor, que nos esforcemos más por ser hacedores de tu palabra. Danos fuerza, Señor. Entendemos que tú nos puedes dotar de fortaleza espiritual por medio del Espíritu Santo. Danos fortaleza, Señor. Danos capacidad, danos interés para estar pegados a tu palabra y pegados a ti por medio de la oración. Bendice a cada uno de los hermanos que está el día de hoy acá, de los que están vía Zoom y de los hermanos de nuestra amada congregación. Ponemos en tus manos este culto, Señor, que
ha sido pensado y diseñado para honrar y glorificar tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, hermano Nan. Vamos a continuar, ¿verdad? Por lo que le vamos a preparar nuestros corazones, porque vamos a pasar pues al culto de oración, hermanos. También a los hermanos que están ahí conectados por Zoom o por Facebook, pues también, ¿verdad? Que vamos a este hermoso culto también. Y después de haber aprendido pues lo que nos enseñó el hermano Nan, ¿verdad? Que, que hacer hacedores de la palabra, hermano. Vamos a dejar vamos a orar, ¿verdad? Vamos a dejar un tiempo en este primer segmento de oración personal. Cada quien pues puede ponerse de pie, de rodilla o ahí donde está. Pueden inclinar su rostro. Vamos a dejar este momento.
Hermanos. Amén, hermanos. Vamos a continuar en el segundo segmento, ¿verdad? Y vamos a, pues, a orar en grupos de 3, damas con damas, caballeros con caballeros. Y los hermanos que están ahí conectados, pues también lo pueden hacer ahí en su casa, ¿verdad? Ahí con sus familias, tomados de la mano. Y oramos por las peticiones. Vamos a continuar, hermanos. Y vamos a orar, ¿verdad? Por las oraciones con propósitos específicos, ¿verdad? El primer segmento que va a orar mi hermano Emilio. Así que, hermano. Oremos, hermanos, por los segundos desayunos de caballeros que, aunque no tengo la fecha aquí, pero va a ser pronto, el 2 de mayo. Bien. El 2 de mayo, que permita que este evento sea concurrido y de mucha bendición. Y también debemos de orar también por la segundo evento de damas, sea una actividad que produzca crecimiento espiritual y que nuestra congregación, también por los invitados. Señor, gracias te damos, porque tú, Señor, nos permites elevar esta petición, Señor, que es muy importante para nosotros y sé que para ti también, Señor, porque cada evento que se celebra es para el crecimiento y el engrandecimiento de la iglesia. Pedimos, Señor, que por este tiempo de desayuno de caballeros, que se celebrará, Señor, el 2 de este mes. Padre, pedimos que tú trates con cada uno de los invitados y con las personas que también dispondrán de estar en este tiempo. Que sea un tiempo de alegría, de fiesta, porque tu presencia, Señor, estará acompañándonos en este tiempo. También, Señor, por nuestras hermanas que tienen su celebración del evento de damas. Pedimos, Padre, que también hagas que cada una de las hermanas que van a invitar a otras encuentren disposición y que sea un tiempo de bendición, un tiempo de fiesta y que haya, Señor, en cada una de las personas que sientan que tu presencia, Señor, está en este tiempo y que haya, Señor, en cada una de ellas la alegría, porque tú, Señor, haces la obra. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Por las ofrendas, ¿verdad? Y posteriormente un testimonio que tengamos. Así que vamos a orar, vamos a darle a nuestro Señor de todo corazón
Y ahí donde están, ¿verdad? El hermano Emilio creo que va a recoger la ofrenda y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa noche. Gracias por cada hermano que está aquí, Padre, que hemos apartado y que tú nos has puesto en nuestro corazón, Señor, estar aquí. Y estamos gozosos porque hemos aprendido de tu palabra. Señor, y hoy venimos con un corazón contento a dar nuestras ofrendas y diezmos, Señor. Recíbelas, Padre, porque estamos poniéndote en tu mano la construcción del templo, Señor, y todo lo que nuestra iglesia necesite. Señor, bendice nuestros trabajos, bendice nuestros negocios, Padre. Bendice, Padre, también a los hermanos que no tengan empleo, que tú les proveas, Padre, para que ellos también puedan gozar de esto hermoso que es darte. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén, hermano. Vamos a, mientras el hermano recoge, va a ver si hay algún hermano que quiera dar un testimonio, una acción de gracia. Hermano, hermana no, hermana Leti no, ¿verdad? Hermana Cecilia, la hermana, no. Vamos a ver, alguien que quiera dar una acción de gracia. Bueno, hermanos, acciones de gracias podemos dar todos, va, que nos tiene aquí reunidos porque nos permitió el Señor abrir nuestros ojos y no estar en otro lugar, ¿verdad? O un hospital, como hay muchos que han de estar. Y nos tiene aquí, honrando y glorificando su nombre. Así que, hermanos, vamos a orar por las segundas oraciones con propósito, ¿verdad? Que vamos a orar por el evento a las familias, que todos sabemos ahora. ¿Cuándo es? El 2, el 2 de mayo. Y entonces vamos a poner en las manos del Señor y ahí donde están, inclinen su rostro y oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y hoy venimos a poner en tus manos, Señor, estos 16 años que está cumpliendo nuestra iglesia. Que este día, ese 2 de mayo, Señor, podamos estar todos aquí, gozosos, Señor, desde la mañana con los caballeros, el evento a las damas y sobre todo, Padre, este evento a la familia. Señor, que podamos estar aquí juntos, que podamos traer nuestras esposas, nuestros hijos, invitar, Señor. Inquieta nuestros corazones, Señor, y que esta palabra que el pastor trae pueda impactar nuestras vidas y sobre todo lo que estudiamos hoy, que no solo ser oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra. Es un hermoso momento para poner en práctica todo lo que se hable ese día, todo lo que se predique, Señor. Ayúdanos, Padre, inquieta nuestros corazones, Señor. Padre, te damos honra, te damos gloria a ti. Y también te pedimos por las familias, por las familias, Padre, de nuestra congregación y todo lo que ellos, todos estos ministerios, Padre, que te sirven. Señor, gracias por la vida de cada mi hermano, por el pastor, por su familia, por cada líder, por cada hermano que está aquí presente, Señor. Gracias te damos, Señor, y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. El hermano Emilio, pues creo que está allá, así que ya para finalizar, pues vamos a tomarnos de la mano, ¿verdad? Vamos a hacer un círculo y orar para despedir y orar por las peticiones y orar por el plan 1+1.
Bueno, hoy no vamos a cantar, pues está el hermano con lo de las ofrendas, pero vamos a despedir este culto para que el Señor nos ayude a estar pues atentos a todas las actividades y estar aquí siempre presente. Así que oremos, hermano. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Estamos contentos, Padre, porque hemos venido, hemos escuchado tu palabra, hemos glorificado tu nombre, hemos cantado. Gracias por permitirnos estar aquí. Y te pedimos por cada familia aquí representada, por cada hermano que vino. Señor, ponemos en tus manos el plan 1+1, Señor. Este plan que es un plan que se tiene en la iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros hemos apuntado ahí, hermanos, familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor. Para que un día ellos puedan estar aquí, Señor, frente a ti, para aprender más de tu palabra y sobre todo que puedan tener esa salvación eterna, Señor, que solo es por ti, por Cristo Jesús que murió en esa cruz. Señor, también te pedimos por estas peticiones personales de cada hermano que ha escrito aquí con sus manos. Señor, que tú puedas concederles conforme a tu voluntad, Padre. Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que estemos aquí atentos en todas las actividades de nuestra iglesia. Ponemos desde ya al hermano que va a estar toda esta conferencia, Señor. Señor, ayúdanos, toca nuestros corazones, ayúdanos a invitar, Padre, a hablar, Padre, y sobre todo lo que hemos aprendido hoy, a ser hacedores de tu palabra. Señor, gracias por cada familia representada, por el pastor, su familia, cada ministro. Señor, bendícele. Bendice a los hermanos que se conectaron hoy, Señor. Gracias te damos y todo te lo pedimos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que lo guarde y que lo lleve con bien a sus hogares.